Hoy os vengo a contar un montón de cosas sobre mí mientras dibujo, pues ya lo iréis viendo lo que va a salir. ¿Y quién soy yo? Bueno, pues es una pregunta que me hago todos los días, ¿no? Cada vez que me levanto y me miro al espejo. Nací un 22 de noviembre de 1997, muy lluvioso, pero lo que fue muy lluvioso. Tengo la nariz súper delgadita y muy fina, los ojos negros y los labios finitos y bueno, pues el pelo hiper revuelto, tan revuelto que hay veces que no me puedo peinar porque es que de verdad no lo soporto, no me gusta peinarme y se me olvida, me acabo haciendo todas las mañanas un moño y digo, va, ya me peinaré. Mi pelo natural es marrón oscuro, aunque bueno, pues le he tenido azul, le he tenido rojo y ahora le tengo de un color caoba precioso que me gusta un montonazo. Me encanta el olor a café, me encanta el café, sobre todo cuando es muy negro, muy amargo. Y también me encanta el chocolate, pero siempre en tableta y nunca fundido. No soporto el café, o sea, el chocolate caliente, el chocolate fundido, no lo aguanto de verdad. También me gusta muchísimo la cerveza negra, como no podría ser de otra manera. Pero lo que más bebo yo creo a lo largo del día es el café. Pero si está caliente, si no está 100% caliente de esto que está humeando, no lo soporto. Y el chocolate, como lo estáis viendo, tiene que ser 99,99999% de negrura, de negro, aunque ahora mismo esto también me gusta un poquillo el chocolate con leche, que a veces es un poquito hasta más sano. Desde muy pequeñita me gustan las flores, mi madre me ponía flores en el pelo, mi padre me llamaba florecilla silvestre y mis flores favoritas son las margaritas y también las rosas amarillas. Las margaritas, ¿por qué? Porque simbolizan la libertad, ¿no? Nadie tiene margaritas como tal en su casa, las margaritas chiquitinas, y siempre nacen en los jardines, en los bosques, y es una flor que realmente me apasiona. Aunque creo que las flores, la más abundancia de flores que tengo pues en mi habitación y tal, son rosas amarillas y siempre las tengo secas, las pongo a secar porque realmente me parece precioso poder mantener para siempre una flor, aunque bueno, pues sea de manera seca. Y resulta, ¿no?, irónico decir que la cosa más bonita en el mundo pues sea algo que quieras tener muerto, ¿no?, en tu habitación. Es un poco raro. Y siempre tengo flores allá donde voy, y tan es así que tengo una flor tatuada en el tobillo. Y bueno, el significado de ese tatuaje es mi infancia con Harry Potter, porque esa flor que tengo tatuada es la flor de Asfodelo, que se utiliza para hacer el filtro de amor en Harry Potter, y tiene 3 flores, esas 3 flores simbolizan a mis padres y a mi novio Juan, y es un tatuaje para mí muy importante, además por todo el significado que os he comentado antes de que mis padres me ponían flores en el pelo, que me hagan florecilla silvestre y demás. He de deciros que cuando tenía como 2-3 años pasé la varicela y no soy de esas personas que tienen fuerza de voluntad para poder soportar el picor y no tener que rascarse, pero yo lo hacía y ahora mismo tengo en la cara 2 marcas en medio del pómulo. Que a mí personalmente me encantan, o sea, yo creo que me dan la personalidad de si esta chica se rascó con la varicela. Y me gustan muchísimo, además tengo una segunda peca por el otro lado, creo, de la cara. Y como estáis viendo, sí, mi color favorito es el negro. Siempre voy con algo negro, si no son unas sudaderas, unas camisetas, los jerseys, las faldas. Tengo que tener algo negro en mi vida. Y mi segundo color favorito es el amarillo. Y diréis, pero si eso es el color de las abejas. Sí, me gusta muchísimo la combinación así como de abejas, aunque las tengo fobia, sí, es decir, que las tengo absoluta fobia. Como anécdota os contaré que una vez en una piscina se me posó una abeja en la mano y empecé a gritar y a correr de una manera bestial, aunque ahora bueno, pues voy intentando solucionar ese tema y no ponerme a gritar por todas partes. Mis ojos son de color marrón casi negro, de esto que no ves la pupila, no la encuentras por ninguna parte. Y siempre que me tengo que pintar los labios lo voy a hacer de un color muy oscuro, tan oscuro que no sepas que si es burdeos o si es casi negro. La raya de los ojos siempre va a ser la superior, nunca la inferior. No soporto llevar la raya de los ojos la inferior hecha porque me parece que siempre empequeñece los ojos y para mí es la parte más expresiva de la cara. Y como os digo, aunque sean rojos los labios, siempre voy a añadir un tono todavía más negro para que sean todavía más oscuros. Y otro dato, siempre tengo que llevar los 2 puntos por debajo de los ojos hechos. Tanto es así, pues no, que en mi segundo tatuaje, que es un ojo que tengo en el brazo derecho, tengo que tener el puntito del ojo
hecho, porque para mí es un signo de identidad muy, 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 muy grande. También tengo que contaros que tengo un humor de mierda. No me hacen absoluta gracia las películas de risa, las películas de humor. No me río, o sea, no lo vais a conseguir. Si vais a intentar conquistarme poniéndome una película de humor, no lo vais a conseguir y me voy a poner de muy mal café porque me enerva esto de tener un humor tan horrible que es que no me hacen gracia, o sea, no le encuentro la gracia y es de verdad. Paso. Como os he contado, me gusta muchísimo Harry Potter desde que soy muy chiquitina, crecí viendo las películas, leyéndome los libros y bueno, os diré que mi casa es la de Slytherin, o sea, Slytherin forever and ever. Nunca me gustó Gryffindor, nunca me gustó Ravenclaw ni Hufflepuff. Para mí la más importante era Slytherin. Y aunque iba a dibujar la serpiente, acabé dibujando la Snitch dorada porque me gusta muchísimo cómo hicieron, no sé, objeto para jugar al Quidditch. Es uno de mis objetos, diría, favoritos junto a la corona de Ravenclaw. Me flipan muchísimo. Otra cosa también que me encanta es el mundo de Tim Burton, sobre todo cuando hizo Alicia en el País de las Maravillas. Y también las teorías de la conspiración. Mis amigos no me dejan hablar nunca de mis teorías conspiranoicas porque dicen que estoy como una regadera. Pero sí, me encantan los Illuminati, me encantan la masonería. Tengo un montón de libros acerca de ello. Tengo como 3 o 4 libros acerca de los Illuminati, de toda su historia y si siguen gobernándonos. Y de verdad estoy como una regadera. Todos los vídeos de YouTube acerca de conspiraciones me los veo. Todos los libros que me pueda encontrar me los compro y me los leo. O sea, es brutal. Pero como os digo, pues mis amigos y mi familia no me dejan hablar de ello porque dicen que soy una pesada y que me podría callar un poquitín. Y como os contaba, tengo una obsesión con los ojos. Para mí son el reflejo del alma, son el espejo que va directamente a tu corazón. Y cuando miras a una persona a los ojos no puedes mentirle y él no te puede o ella no te puede mentir a ti. Es como, no sé, el reflejo completo del alma y la personalidad de la persona. Mi color favorito de ojos es el azul y aunque yo tengo pues los ojos marrones casi negros y nunca los puedo dibujar porque tampoco es que tengan nada, ¿no?, especial en ellos, pues dibujo los de mis amigos, que tengo amigos con unos ojos impresionantes. Y otra anécdota que os contaré es que tengo fobia a los espejos. Todo esto se debe a que cuando era muy pequeña mis padres me llevaron a la Warner y había una casa del terror en el que había un espejo del cual aparecía un señor. Me causó tal trauma que ahora mismo tengo un toque con los espejos y lo paso muy mal en las películas que aparecen espejos y aparece alguien detrás, películas de terror donde hacen uso de estas cosas, no puedo con ello y en mi casa no hay espejos ni uno. Y desde los 4 años pues toco el piano, acabé el conservatorio hace un par de años y puedo decir que sí, oficialmente soy pianista, aunque ahora mismo en Polonia echo mucho de menos mi piano. Y como ya lo sabréis, soy una apasionada del arte, me paso el día pintando, estoy todo el día pintando, probando colores, probando técnicas nuevas. Y bueno, esta soy yo, esta es mi vida, mis millones de cosas sobre mí que os he contado. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya parecido guay, pintando pues este autorretrato a la vez que os contaba toda mi historia. Y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. ¡Adiós!